اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la historia del profeta, si recuerdan, en las anteriores clases estuvimos hablando tanto del nacimiento del profeta, como de los antecesores al profeta, como de la niñez y la juventud del profeta, y algunos de los sucesos que se dieron durante el tiempo antes de haber sido elegido al profeta Muhammad como enviado y mensajero de Dios. En estas clases que aparecen a partir de ahora ya vamos a entrar directamente en los comienzos de la historia del Islam y la historia del profeta en sí. Es decir que generalmente en la división que se hace de la historia del profeta se habla en la primera etapa de todos aquellos años en donde el profeta aún no había sido elegido como mensajero de Dios, luego de hablar de ciertos sucesos famosos, como aquellos sucesos de los cuales estuvimos comentando acerca de aquella especie de milagros o de carismas proféticos que existieron antes de la profecía del profeta Muhammad, con él sea la paz, como el encuentro con aquel famoso sabio y monje cristiano, Bahira o Buhaira, y todas aquellas cuestiones que habíamos hablado acerca de los sucesos importantes de la vida del profeta. Eso es la primera etapa de la historia profética, que obviamente, si bien es importante, la relevancia de estos sucesos es simplemente desde una perspectiva histórica, como para poder tener un terreno histórico y un conocimiento acerca de la persona del profeta durante esos años. Pero la verdadera importancia de la historia profética comienza con esta nueva etapa, que es cuando Dios elige al profeta como mensajero de Dios, que de ahí comienza obviamente ya un color diferente en la vida del profeta, porque va a comenzar justamente su misión como profeta. Y lo importante en todo esto de la historia es en realidad poder conocer la misión profética, que es la que nos va a permitir de alguna manera establecer una relación entre la historia y lo que a nosotros nos beneficia, que es justamente las enseñanzas que nos deja el profeta como profeta. El comienzo de la profecía tiene que ver con, obviamente, no una cuestión totalmente distante a la historia del mismo profeta antes de su profecía, sino a la continuidad de su propio carácter. O sea, cuando nosotros vemos al profeta que es elegido como mensajero de Dios, no es que de un día para otro Dios lo elige de la nada o lo elige sin ningún tipo de filosofía, sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de criterio o referente, sino es que el mismo profeta, el proceso de la vida del profeta durante los años anteriores a la profecía, muestran un carácter extraordinario, muestran una persona pulcra, una persona inmaculada e infalible, una persona lejana a la realidad cultural que quería imponer Meca en su momento, una persona que de alguna manera era poco común en esa Meca preislámica. Nosotros habíamos comenzado estas clases de historia hablando de la situación cultural de Meca, de la situación social de Meca, moral, espiritual, religiosa de Meca. Y siempre veíamos en este proceso histórico que el profeta se desarrollaba como una personalidad totalmente distinta, distinguida, diferente, algo realmente extraordinario. Es por eso que la profecía, el profetado, o digamos esta mensajería divina que Dios establece para el profeta, esta elección de Dios, esta embajada divina en la tierra a través del profeta Muhammad, no es más que la continuación o la continuidad de ese proceso que venía el mismo profeta forjando o armando, digamos. Es decir que esto no es más que un buen final para una vida que durante 40 años antes de la profecía el profeta fue
desarrollando y que al fin y al cabo podríamos decir que históricamente hablando no es extraño lo que ocurre, ya que, como bien dijimos, desde los comienzos de su vida, desde su niñez por lo menos, ya habíamos conocido algo de los signos del profeta y algo de aquellas albricias que otros textos sagrados, como los evangelios, habían propuesto acerca de la venida del profeta y de la espera que los árabes también, o por lo menos los monoteístas o los seguidores de las otras religiones, tenían en ese momento. Habíamos dicho en algún momento, si recuerdan, que tanto judíos como cristianos vivían en la península arábiga y muchos de ellos estaban a la espera de este nuevo profeta, del cual habían conocido algunos de sus signos a través de lo mismo que Jesús había establecido en sus discursos, o lo que los evangelios aparecía, digamos, como albricias, o estas enseñanzas que los mismos monjes cristianos, como habíamos dicho anteriormente, habían propuesto. El profeta, en sus retiros, él solía retirarse generalmente. Ustedes saben que, si bien en el tema del Islam el retiro no es algo aconsejable de forma constante, ¿no? O sea, uno no debe vivir retirado de la sociedad, no debe vivir retirado de las responsabilidades de un ciudadano normal que vive en comunidad, no debe vivir alejado de la realidad del pueblo común. Si bien eso es verdad, sí tenemos que, islámicamente hablando, existen momentos de retiro, existen días, como lo llaman el i'tikaf, por ejemplo, que tiene que ver con estar algunos días determinados en la mezquita, adorando a Dios, dedicado a Dios, a la adoración, a la devoción. El profeta tenía como costumbre, como tradición, antes de ser enviado como profeta o elegido como mensajero, el retirarse a lo que llamaron Ghar Hira o Ghar Hira, que es la gruta de Hira, que está actualmente, conocida en español como Hira generalmente, actualmente en una de las montañas, en la Meca, cercana a la Kaaba. De hecho, hoy en día los peregrinos, generalmente cuando visitan la casa de Dios en la Kaaba, ahí tienen posibilidad, en algún día libre que les queda después de la peregrinación, por ejemplo, de poder viajar o de poder ir a esta montaña. De hecho, se sube y todavía está, aunque con algunos cambios, esta gruta de Hira, donde se dice que el profeta permanecía durante varios momentos, digamos, en su vida, durante varios días y durante varias horas durante el día, o muchas veces durante, digamos, muchísimas horas. Dice que hasta el mismo Imam Ali alayhi salam lo acompañaba en esos, digamos, retiros que hacía. Khadija alayhi salam, se habla de ella que varias veces al día subía para llevarle la comida y para, de alguna manera, si necesitaba algo el profeta, servirle. Entonces, en esos retiros el profeta constantemente se dedicaba a la adoración a Dios, se dedicaba a la meditación y a la reflexión, y se dedicaba de alguna manera a su relación privada con Dios, a la manera que obviamente él veía conveniente según su propia creencia en su momento y según las enseñanzas que Dios de alguna manera había propuesto durante la historia a los profetas, ya que ellos tenían de alguna forma hasta familiarmente esta herencia profética que venía desde Abraham hasta los días del profeta. De ahí vamos a comenzar en la próxima clase a hablar un poco de qué es lo que ocurrió en esa gruta de Hira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.